Bienvenidos a una nueva asesoría acerca de circuitos resistivos y la ley de Ohm. Recuerda seguirme en mis redes sociales y suscribirte al canal. Algo de teoría primero. Recuerden que la ley de Ohm establece que la diferencia de potencial o voltaje que aparece en los extremos de un conductor o un circuito es proporcional a la intensidad de corriente que circula a través de todo el circuito o del conductor. Dicho factor de proporcionalidad corresponde a la resistencia, el cual es una propiedad intrínseca del material y depende de su química. Recuerden que no todos los materiales siguen la ley de Ohm y aquellos que sí la cumplen se determinan materiales óhmicos. El voltaje o la diferencia de potencial se mide en volts y es una unidad derivada, cuyas unidades fundamentales corresponden a kilogramos metro cuadrado sobre amperio segundo a la 3. La intensidad de corriente es medida en amperios y es una unidad fundamental, y la resistencia eléctrica se mide en ohmios y es una unidad derivada que corresponde a kilogramos metro cuadrado amperio cuadrado por segundo a la 3. Dependiendo de la variable o la magnitud que queramos obtener en nuestro circuito, podemos de la ley de Ohm despejar las variables de voltaje, intensidad de corriente o resistencia, de tal manera que el voltaje será igual a la intensidad de corriente por la resistencia, o la resistencia será el voltaje sobre la intensidad de corriente, o la intensidad de corriente será el voltaje sobre la resistencia. Ahora bien, un circuito resistivo puede conectarse de varias maneras. Una de estas formas es la conexión en serie. En este caso, varios resistores están conectados a través de un único camino por el cual va a fluir la corriente a través de ellos. Siempre es posible reducir un circuito con varios resistores a un circuito equivalente, el cual solo lo compone una resistencia. Esta resistencia la llamaremos resistencia equivalente. Para un circuito en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma algebraica de cada una de las resistencias independientes del circuito. Así pues, la resistencia equivalente para este ejemplo será R1 más R2 más R3. Para circuitos resistivos en paralelos, la resistencia equivalente se obtiene a través de la suma algebraica de los recíprocos de las resistencias independientes. En este caso, el recíproco de la resistencia equivalente será igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Así se obtendrá el valor de la resistencia equivalente. Veamos algunos ejemplos. El primero corresponde a una plancha eléctrica con una resistencia R1 ohmios que se conecta en paralelo con un tostador con una resistencia R2 ohmios. Si el circuito eléctrico se alimenta con un voltaje de V sub 0 volts, determinar la cantidad de corriente que demanda el arreglo total. En este caso, lo que se debe hacer es reducir el circuito paralelo a un circuito simple donde haya una única resistencia, y esta resistencia es la resistencia equivalente. Para esto es necesario determinar la resistencia equivalente a través de la suma de estas dos resistencias R1 y R2 en paralelo. Para este caso, la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Deben tener en cuenta que esto es el recíproco del valor de la resistencia equivalente, por lo cual se debe obtener el valor inverso, que en este caso es R2 por R1 sobre R1 más R2. Así pues, como ya tenemos la resistencia total, que es la resistencia equivalente, utilizamos la ley de Ohm para despejar la intensidad de corriente, donde es V sobre R. En este caso sería el voltaje sobre la resistencia equivalente, y utilizando la fórmula de la resistencia equivalente tenemos que la intensidad de corriente que demanda el circuito es V, factor de R1 más R2, sobre R1 por R2. Solo se deben reemplazar los valores numéricos del voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2, y obtendrán el valor de la corriente eléctrica que demanda todo el circuito. Pueden ver en la parte inferior algunos ejemplos con los valores numéricos.
El siguiente ejemplo corresponde a tres aparatos eléctricos con una resistencia de 13 ohmios, 140 ohmios y 187 ohmios que se conectan en serie a una batería de 140 volts. Determinar cuál es el voltaje en la resistencia R2. En este caso, dado que los resistores están conectados en un circuito en serie, se debe encontrar cuál es la corriente eléctrica que fluye a través de todo el circuito. En este caso, lo que debemos hacer es nuevamente reducir el circuito en serie a un circuito más simple con una única resistencia equivalente. De esta manera podremos obtener cuál es la intensidad de corriente que fluye a través de todo el circuito. En este caso, la resistencia equivalente es la suma algebraica de cada una de las resistencias. Es decir, la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 y corresponde a 340 ohmios. Como ya se tiene la corriente que fluye a través de todo el circuito, solo es necesario despejar cuál es el voltaje en el resistor número 2. Dado que la corriente eléctrica es igual para cada uno de los resistores, solo debo utilizar el valor de la corriente total en la fórmula de la ley de Ohm. Luego el voltaje V2 es igual a I por el resistor 2. En este caso, el voltaje de la resistencia 2 corresponde a 57.64 volts. Hemos terminado la tutoría de estos ejercicios que considero clave para que resuelvan sus tareas virtuales y su examen. Recuerda suscribirte, darle manita arriba y comentar el video. Nos vemos en una próxima ocasión.